Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Nikki Allan era una niña de 12 años, llena de vida y alegría, nacida en 1980 en Sunderland, una ciudad al noreste de Inglaterra. Como la hermana mayor de 4, Nikki tenía una energía especial y un espíritu lleno de esperanza. Soñaba con un futuro brillante, pero su vida se vio trágicamente interrumpida en una noche oscura de 1992, cuando su vida fue brutalmente arrebatada. Desde entonces, su madre, Sharon Henderson, ha luchado incansablemente para encontrar justicia y hacer que el responsable pague por lo que hizo. La historia se remonta al miércoles 7 de octubre de 1992. Ese día Nikki había pasado el tiempo en casa de su abuelo, Dickie, mientras su madre trabajaba. Sus 3 hermanas menores, Stacy de 8 años, Sarah de 3 y Naomi, una pequeñita de solo 2 años, estaban en la guardería. Sharon, una madre soltera y trabajadora, se esforzaba cada día para que a sus hijas no les faltara nada, a pesar de las dificultades económicas. Aún con esas dificultades, el hogar de las Allan era un lugar lleno de amor y risas, sobre todo los fines de semana y en los alegres carnavales del East End de Sunderland. Cerca de las 8:30 de la noche, Nikki decidió que era momento de volver a casa. Vivía en el mismo complejo de Ware Garth, solo un piso abajo, en un conjunto de viviendas bajas destinadas a familias de bajos ingresos. El camino era corto, uno que Nikki conocía de memoria y había recorrido muchas veces sin problema. Se despidió de su abuelo, bajó las escaleras, pero nunca llegó a su destino. Unos 10 minutos después, Sharon llegó a casa con sus 3 hijas menores y al no ver a Nikki, un mal presentimiento la invadió. Ya eran casi las 9 de la noche y su hija mayor no había aparecido. Creyendo que tal vez se había quedado más tiempo con su abuelo, Sharon llamó a Dickie, quien le confirmó que Nikki había salido hacía más de 10 minutos para regresar a casa. El complejo de Ware Garth era un lugar donde las familias se conocían bien y cuidaban unas de otras. Preocupada, Sharon empezó a tocar las puertas de los vecinos, preguntando si alguien había visto a Nikki. La alarma se propagó rápidamente y pronto se organizaron grupos de búsqueda para revisar cada rincón del complejo y sus alrededores. A medida que la noche avanzaba y no había señales de la niña, la angustia de Sharon creció y el temor se apoderó de la comunidad. La búsqueda continuó durante toda la noche y se extendió al día siguiente, pero Nikki no aparecía. La comunidad estaba devastada, unida en un esfuerzo común por encontrarla, mientras la incertidumbre y el miedo aumentaban con cada minuto que pasaba sin noticias. Este hecho dejó una marca indeleble en Sunderland y en el corazón de Sharon Henderson, quien desde esa noche trágica no ha parado de luchar por la justicia para su hija. En los próximos videos exploraremos más a fondo los detalles de este caso, las investigaciones que se realizaron y los esfuerzos incansables de una madre por encontrar al culpable y finalmente cerrar este doloroso capítulo de su vida. La mañana del jueves 8 de octubre, la búsqueda de Nikki se intensificó, transformándose en una carrera contra el tiempo. Lo que comenzó como una preocupación creciente, rápidamente se convirtió en un temor palpable cuando la policía se sumó a la búsqueda, interrogando a vecinos, al abuelo de Nikki, a su madre, a cualquiera que pudiera ofrecer una pista sobre el paradero de la niña. Y entonces apareció una pista aterradora, como el silencio antes de una tormenta. Los pequeños zapatos de Nikki fueron encontrados abandonados en la entrada de un edificio desierto en Keepsake Strange, una calle a solo unos pasos de las viviendas de Ware Garth. Con el corazón en un puño, los vecinos y la policía entraron al edificio, aferrándose a la esperanza, pero preparados para lo peor. Lo que descubrieron fue una escena que nadie podría borrar de su memoria, un charco de sangre, y en medio de él yacía el cuerpo sin vida de Nikki, víctima de una violencia indescriptible. Su pequeño cuerpo mostraba 37 puñaladas,
un acto de crueldad monstruosa. El impacto en Sunderland fue inmediato y devastador. No solo se trataba de la muerte de una niña inocente, sino de la brutalidad inconcebible con la que se había cometido el crimen. La comunidad, en estado de shock, se unió para apoyar a la familia Henderson, y cientos de personas se congregaron para acompañar a Sharon y sus seres queridos durante el funeral. Los medios de comunicación cubrieron la tragedia extensamente, y la presión sobre las autoridades para resolver el caso aumentó con rapidez. El caso fue asignado a Lisa Ticker, la detective principal de la policía de Northumbria en ese momento. La investigación se puso en marcha, con todos los recursos disponibles enfocados en encontrar al culpable. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, los meses pasaron sin que surgiera un solo sospechoso. A pesar del dolor y la desesperación, Sharon nunca se rindió. Durante todo aquel interminable y angustioso 1992, se mantuvo firme. Concedió entrevistas a los medios, presionó incansablemente a las autoridades y repitió una y otra vez su promesa de no descansar hasta que el culpable fuera encontrado. La detective Lisa Ticker le aseguró que la policía de Sunderland haría todo lo posible para atrapar al infanticida que había destrozado su vida. Finalmente, una pequeñna luz de esperanza asomó en el horizonte. George Jerome, un joven problemático de 24 años que vivía cerca de la casa de Nikki en Ware Garth, fue arrestado e interrogado como principal sospechoso. Después de una intensa investigación, Jerome confesó el crimen. La noticia fue recibida con alivio, especialmente por Sharon, que había dedicado cada instante de su vida a la búsqueda del asesino de su hija. El juicio estaba fijado para noviembre de 1993 en el Tribunal de la Corona de Leeds. Con la confesión de Jerome en mano, todos esperaban un proceso rápido y la tan anhelada justicia para Nikki. Pero la vida, en su cruel ironía, tenía otros planes. En un giro totalmente inesperado, el juez desestimó la confesión de Jerome, argumentando que había sido obtenida bajo tortura. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre toda la comunidad, desatando un escándalo mayúsculo. La policía de Sunderland había utilizado métodos coercitivos para arrancar una confesión, lo que la convertía en inválida y, lo peor, ilegal. Sharon quedó completamente devastada. La pequeña paz que había comenzado a construir se desmoronó en un instante. El asesino de Nikki seguía libre y no había más pistas que seguir. El dolor que Sharon experimentó ese día fue indescriptible y la incertidumbre volvió a adueñarse de la comunidad. Sunderland quedó sumida en la desesperanza, con un asesino suelto y una madre destrozada por la impotencia y el dolor. A pesar de los interminables obstáculos, Sharon no se dejó vencer. Con una determinación inquebrantable, presentó una demanda civil contra Jerome, acusándolo de la agresión que llevó a la muerte de Nikki. Sin embargo, el resultado de la demanda fue tan desconcertante como frustrante. Jerome fue declarado culpable y condenado a pagar a Sharon la ridícula suma de 7,000 libras, poco más de $950. Pero Jerome desapareció de Ware Garth y no pagó ni un solo centavo. La duda persistía. ¿Era Jerome realmente el asesino o había escapado de la justicia por un simple tecnicismo? La impotencia se apoderó de Sharon, pero su coraje nunca flaqueó. Si Jerome no era el culpable, entonces debía ser otro. Lisa Ticker y la policía de Sunderland siguieron adelante con la investigación, revisando informes y buscando nuevas pistas. Pero los meses se convirtieron en años y los años en décadas. 20 años después del asesinato de Nikki, el caso seguía abierto, pero oficialmente frío. No había un sospechoso claro a la vista. Entonces, de manera inesperada, una nueva pista emergió, una que prometía finalmente arrojar luz sobre el caso, gracias a los avances en la tecnología del ADN. En febrero de 2014, la policía descubrió manchas de sangre en la ropa de Nikki que pertenecían al asesino. Esta nueva evidencia condujo a las autoridades a interrogar a Stephen Gripson, un asesino en serie que cumplía 3 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión de Folsom.
Su modus operandi en otros crímenes coincidía con el asesinato de Nikki y parecía que Sharon estaba a punto de encontrar la paz que tanto había anhelado. Pero el destino, implacable, le jugó otra mala pasada. El análisis del ADN resultó ser negativo. Gripson, quien había cooperado en el pasado con las autoridades, confesando crímenes no resueltos y ofreciendo información sobre otros casos, se negó a colaborar en el caso de Nikki. ¿Acaso Gripson conocía al verdadero culpable y lo estaba protegiendo? Una vez más, Sharon se encontró frente a la incertidumbre, con más preguntas que respuestas, y un vacío que parecía imposible de llenar. La verdad seguía escapando, pero su lucha por justicia, aunque interminable, no estaba destinada a ser olvidada. A pesar de este nuevo golpe devastador, Sharon no se detuvo. Volvió a ofrecer entrevistas a los medios y cuando se acercaba el 25º aniversario de la muerte de Nikki, hizo una confesión que conmovió a todos. Admitió que, en su obsesión por encontrar justicia para Nikki, no había sido la madre que sus otras 3 hijas necesitaban. Ellas habían crecido viendo a su madre en una lucha incansable, peleando con los medios, con la policía y dedicando todo su tiempo a mantener vivo el caso de Nikki. Sharon había estado presente para todos, menos para sus hijas sobrevivientes. Esta confesión, nacida de un dolor humano profundo, resonó en la conciencia colectiva de Inglaterra. La opinión pública se conmovió y volvió a centrar su atención en el caso de Nikki, exigiendo respuestas sobre el estado de la investigación y lo que se estaba haciendo para encontrar al culpable. En 2016 surgieron nuevas pistas, junto con un testigo potencial que decidió reunirse con Sharon. Esta persona, que en el momento del crimen era apenas una niña, aportaba una nueva esperanza, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Sharon, pese a todo lo que había sacrificado, no se rindió. Su lucha, aunque llena de obstáculos y sacrificios, había logrado mantener vivo el caso de Nikki en el corazón de la gente y de las autoridades. La verdad seguía siendo esquiva, pero la historia de Sharon, una madre que no descansaría hasta encontrar justicia, se convirtió en un símbolo de fortaleza y perseverancia. En 2017, Sharon no dudó en exigir una revisión completa de la investigación. Instó a Lisa Ticker y a la policía de Northumbria a hacer un análisis exhaustivo y fresco del caso. Para ella, era simplemente inaceptable que una investigación tan crucial estuviera estancada durante un cuarto de siglo sin avances significativos. Y así, la posibilidad de justicia que Sharon había estado esperando con tanta desesperación apareció de manera inesperada. En abril de 2018, la policía de Northumbria allanó una residencia en Stockton-on-Tees y arrestó a un sospechoso relacionado con el asesinato de Nikki, basándose en nuevas evidencias recopiladas durante 2016 y 2017. Este hombre, un antiguo vecino del abuelo de Nikki, parecía encajar en el perfil del asesino. Sin embargo, tras una serie de interrogatorios y la revisión de coartadas, fue liberado al no encontrarse pruebas contundentes que lo vincularan directamente con el crimen. La situación para Sharon empeoró aún más cuando en 2019, Lisa Ticker, la detective principal del caso desde el principio y que había avanzado hasta convertirse en inspectora jefe de la policía de Sunderland, fue nombrada jefa de policía en Cleveland, una de las ciudades con la tasa de criminalidad más alta de Inglaterra. Este cambio no solo complicó el seguimiento del caso, sino que también estableció un precedente inusual por primera vez. Una jefa de policía de una ciudad distinta asumiría simultáneamente la responsabilidad de una investigación de asesinato en Sunderland. Como si esto no fuera suficiente, Sharon enfrentó una nueva traición. De manera sorprendente, Ticker fue contratada como parte del equipo de un programa de televisión llamado Hunter, transmitido semanalmente por el canal Channel 4. Este controvertible programa, conocido por su enfoque sensacionalista en crímenes menores y de celebridades, estaba dirigido por detectives e investigadores retirados. La presencia de Ticker en este programa, en un rol tan mediático y controvertido, añadió otra capa de complejidad y frustración para Sharon,
que veía cómo la búsqueda de justicia para Nikki se veía ensombrecida por el espectáculo y la controversia. Sharon quedó profundamente devastada. Sentía que la confianza que había depositado en Ticker y en la policía había sido traicionada de manera brutal. Con el paso de los años, sus 3 hijas habían crecido, se habían casado, formado sus propios hogares y criado a sus hijos. Habían seguido adelante con sus vidas, y Sharon entendía que, para ellas, el peso de la tragedia debía recaer sobre ella sola. Sin embargo, con esta nueva traición, se sentía completamente abandonada. Ya no tenía el respaldo de la policía. Estaba sola contra el mundo. El escándalo se desató a nivel nacional en un momento crítico para la policía inglesa, cuya reputación ya estaba tambaleándose debido a una serie de incidentes desafortunados y mal gestionados, especialmente en Cleveland, la ciudad más peligrosa del Reino Unido. Tanto Ticker como el Departamento de Policía de Sunderland emitieron un comunicado afirmando que la investigación no se había detenido y que seguiría su curso regular. Pero para Sharon, ese curso ya había durado 27 años, lleno de dolor y desesperanza. A medida que la controversia se intensificaba, Sharon enfrentaba no solo la agonía de la pérdida de su hija, sino también la decepción de un sistema que parecía haberle fallado una vez más. La búsqueda de justicia para Nikki, que había sido el centro de su vida durante casi 3 décadas, ahora se encontraba en una encrucijada, y Sharon se enfrentaba al desafío de seguir adelante en una lucha que parecía no tener fin. Durante 2020 y 2021 surgieron nuevos reportes sobre posibles pistas y testimonios de personas que afirmaban tener información fresca sobre el caso. Estos indicios ofrecieron un destello de esperanza en medio de tanta incertidumbre, una nueva acumulación de evidencia que se sumaba a los antiguos esfuerzos por descubrir la verdad. No obstante, la verdad seguía siendo esquiva tanto para las autoridades como especialmente para Sharon, quien se enfrentaba a la proximidad del 30º aniversario del cruel asesinato de su hija Nikki. A medida que se acercaba esta fecha tan significativa, la búsqueda de justicia parecía estar en un punto muerto, con cada nuevo rastro que surgía sin conseguir llevar a una solución definitiva. Sharon, aunque agotada por el tiempo y el sufrimiento, seguía adelante, aferrándose a la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz y se haría justicia por Nikki. En enero de 2022, el caso del asesinato de Nikki fue oficialmente transferido al servicio de la Procuraduría de la Corona. Esta decisión marcó el final del involucramiento directo de los detectives de Sunderland, dejando el caso en un estado de incertidumbre administrativa. Ahora, la investigación pasaría a una nueva dirección, con un enfoque fresco tras 3 décadas de estancamiento. Sharon, que había dedicado 3 décadas a desentrañar el misterio detrás de la trágica muerte de su hija, seguía enfrentando muchas preguntas sin respuesta. Había invertido su vida en buscar la verdad y resolver el enigma que la mantenía despierta por las noches. A pesar de las dudas persistentes, Sharon continuaba con su lucha, aferrándose a la esperanza de que esta nueva fase del caso finalmente llevaría a la resolución que tanto había buscado. Con el tiempo, el avance en la tecnología forense se convirtió en la clave para resolver el misterio. En 2017, la policía reabrió el caso, y fue entonces cuando el ADN encontrado en la escena del crimen apuntó a un nuevo sospechoso, David Boyd, un vecino de Nikki, quien había sido pasado por alto en la investigación original. David Boyd era un hombre conocido en la comunidad, pero nadie imaginaba que él sería el verdadero culpable. Cuando la policía lo arrestó, el asombro se apoderó de la ciudad. Boyd había convivido con los mismos vecinos que lamentaban la muerte de Nikki, ocultando durante años su oscura verdad. Finalmente, en 2023, después de un arduo juicio que dejó al descubierto las pruebas contundentes, David Boyd fue condenado por el asesinato de Nikki Allan. Tras 31 años de dolor y sufrimiento, la familia de Nikki recibió la noticia que tanto habían esperado. El asesino de su hija enfrentaría la justicia. Sharon,
La madre de Nikki rompió en lágrimas tras escuchar el veredicto. Para ella, era un alivio agridulce. Aunque nada podría devolverle a su hija, saber que el hombre que le arrebató la vida finalmente pagaría por su crimen trajo un cierre a décadas de incertidumbre. Este caso nos recuerda que, aunque la justicia puede ser lenta, no es inalcanzable. El nombre de Nikki Allan ahora descansa en paz, y su historia se convierte en un símbolo de la lucha incansable por la verdad.